Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Revolución de las Conciencias, este programa que hacemos en un esfuerzo en conjunto entre el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y la 4TV. Hoy estamos súper contentos porque estamos inaugurando esta segunda temporada o segundo espacio de la Revolución de las Conciencias, porque en esta primera etapa hablamos con los compañeros, compañeras y compañeras que encabezan los procesos formativos en el instituto, y hoy vamos a hablar de un tema que, aunque pareciera que ya era un tema, que avanzamos, que después del triunfo de la cuarta transformación en este segundo piso, ya no tendremos que estar hablando de cosas que ya son una ley. Bueno, estamos ante otra vez la andanada mediática de la derecha que insiste en que la reforma al Poder Judicial sea un tema que tenemos que estar tocando. Y para eso hoy me acompaña mi compañero Mario López, pero también tenemos un invitado muy especial que es un compañero de casa, es casi alguien del instituto, siempre es solidario y es un compañero que nos ayuda a ganar las narrativas en territorio, en las redes sociales, pero sobre todo es un compañero que es especialista en el tema que vamos a tratar hoy, que es el abogado Andrés Reper. Muchas gracias, Andrés, por estar hoy con nosotros. Hola, Daniela, hola, aquí contento de estar con ustedes, a sus órdenes. Y vamos a hablar con Andrés precisamente de esto que pareciera que estamos en el 2006, compañeros, ¿no? En donde recordemos que hubo este intento de desaforar en ese momento al compañero jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ex mejor presidente que ha tenido este país. Así es. En donde pues intentaron, ¿no?, que no llegara a la presidencia. Bueno, ahí estaban, ¿no?, loquillos los de la derecha, pero hoy han estado en otro nivel después de que se ganó con 36 millones de votos, que eso implicó que tengamos mayorías legislativas que nos permitan de manera legal hacer las reformas constitucionales que necesita este país. Bueno, hoy la derecha se atreve hasta a decir e insinuar que la que está en desacato es la presidenta Claudia Sheinbaum, y por eso es importante que nosotros tengamos la información para no caer en esta ola de fake news, de desinformación y sobre todo de querer engañar al pueblo de México y hacernos pensar que los que están tratando de pasar por encima de la ley somos nosotros. Recuerden que hasta la derecha nos decía que estábamos sobrerepresentados, ¿no? Decían que los 36 millones de votos de Morena implicaba que íbamos a estar sobrerepresentados. Pues bueno, hoy tenemos aquí a Andrés para que nos ayude a entender de manera sencilla cómo los que, para variar, están teniendo excesos en lo que les corresponde son los integrantes del Poder Judicial. Y aquí, cuando hablamos de los integrantes del Poder Judicial, no hablamos de los compañeros que son parte en general del Poder Judicial, sino de las grandes cabezas de los magistrados, de una magistrada en particular que piensa que ella es el Poder Judicial hecho persona, y para eso Andrés hoy nos acompaña. Andrés, bienvenido. Gracias, Daniela. No sé si les ha pasado que cuando ven algún juego de fútbol entre un equipo, pues que se ve que trae mejores shorts y camisetas y los tenis más caros, y se ponen con un equipo llanero, el equipo llanero les mete una bailada, y entonces ya cuando están derrotados, lo único que les ocurre decir a los derrotados son insultos clasistas, ¿no? Bola de tales por cuales, lo tal por cual no se les va a quitar, etcétera. Me gusta mucho hacer paralelismos o comparaciones hipotéticas con el fútbol, porque eso a todos nos ha tocado ver, y todos o hemos sido público o hemos sido jugadores. No, afortunadamente no todos hemos sido árbitros, pero creo que es algo muy cercano. Y desde 2006, pero mucho más después de 2024, me tocó ver como parte de la sociedad a la que todos pertenecemos. Conozco personas que están en estas clases aspiracionistas, fifís, que se expresan con verdadero desprecio, no solo de respecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador o de ahora Claudia, y de todos los que los apoyamos, con verdadero desprecio. Y creo que hace un momento comentabas, siento que ellos piensan que están en un déjà vu, como si fuera todavía el 2006, como si ellos controlaran, como de hecho sucede con el Poder Judicial, desde luego, pero como si controlaran todo lo demás. Entonces, hay un escritor que se lo recomiendo mucho, que yo lo tengo en mi Facebook, se llama Jesús Collado, es un tamaulipeco que ha estado en muchos cargos en su vida, incluso en la época del PRI, pero es un hombre muy preclaro. Entonces la otra vez escribió en una columna
decía que ellos nos tratan como si nos hubieran prestado el coche, como un ricachón que llega y que le deja en el ballet un Ferrari, ¿no?, a alguien, y le dice, si quieres te lo muestro, ¿no?, y le enseña todo, y dice, ¿puedo dar una vuelta? No me lo toques, no le hagas nada, porque ahorita que salga del restaurante me lo vas a devolver. Ellos piensan que nos prestaron o que dejaron olvidado el Cadillac y que nosotros sacamos un duplicado y estamos manejando su coche y que no le vayamos a hacer. ¿Qué le va a hacer este güey a mi coche, ¿no? Así están, o sea, ¿qué le están haciendo a mi constitución? ¿Qué le están haciendo a mi país? Porque siempre han visto el país como desde una óptica patrimonial, ¿no? Es algo como que les pertenece. De propiedad. De propiedad, claro. Y les pertenece desde hace mucho atrás. Entonces, como, ¿y ustedes qué? Inventados, improvisados y una serie de cosas que dicen. Entonces, ¿de quién siempre se sirvieron? Afortunadamente no del ejército, porque el ejército es pueblo uniformado y es institucional. Afortunadamente no de las instituciones que se decidieron arbitrar las elecciones, pero sí del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque cuando los presidentes proponían a los ministros y los votaba la clase política de ese gobierno, del PAN en su momento y del PRI en su momento, esta corte fue la que designó a los magistrados electorales, por ejemplo. Esta corte, de ahí salieron las recomendaciones. Tú dices, bueno, estos consejeros de la judicatura, ¿cómo, que también los elige el Senado, cómo llegaron? Bueno, pues son propuestos 4 por la Corte, 1 por el presidente de la República y 2 por el Senado. Si el Senado les pertenecía y si la Corte les pertenecía, pues entonces, ¿y a quiénes proponían? Pues proponían a ex secretarios de ministros. O sea, el ministro era como el padrino, son los padrinos de las carreras de muchos, del juez Gómez Fierro, del juez de la Pesa. Entonces, a uno lo ponen, que había sido su secretario, lo pone de encargado de la reforma penal, otro del encargado de la reforma laboral, a otro lo mandan de consejero de la judicatura. Entonces es un tema familiar, es un asunto de unos pocos, es una cosa nostra. No quiero decir que se comporten como la mafia italiana, pero sí pero es sí, como... Sí, pero, ¿no? Sí, pero sí, ¿no? Sí, son una cofradía asquerosa, ¿no? Es la verdad. Entonces, pues ellos responden a esos intereses les dicen, ayúdanos. ¿Y qué pasa? Que ganamos la elección y vienen las reformas que además se habían propuesto y deciden, pues vamos a hacerles la guerra jurídica, vamos a hacerles la guerra ante tribunales, lo que muchos llamamos lawfare, que nos enseñaron, ¿no? Que es, voy a usar todos los instrumentos que tengo en la ley para dinamitar todo lo que tú estás haciendo y evidenciarte como o inoperante o arbitrario o autoritario. Y empezaron primero diciendo, ya no continúen con la reforma, párenle ahí. No puedes hacer eso porque no te está causando ningún perjuicio, no tienes facultades. Se continuó, esto ya no se los tengo que platicar, el chiste es que hoy es derecho vigente, la Constitución existe, se está llevando a cabo la reforma, pero el Poder Judicial demostrando que en los hechos, fíjense qué interesante, ¿qué tienen en la mente esos señores jueces, secretarios, oficiales judiciales, que de verdad creen que la Constitución a ellos no les aplica? Y que ellos pueden decir, hoy la cumplo y hoy no la cumplo, y digo que esto viola mis derechos humanos y los derechos humanos a un Poder Judicial independiente, y con eso decido, le ordeno a la Presidenta de la República que borre la reforma. Es como si alguien dijera, me borras la Constitución. O sea, la Constitución viola lo que dice en Harvard, viola lo que dice la Convención de Viena sobre tratados internacionales. La Constitución es inconstitucional. Sí, exacto. Entonces, aquí es un tema como de lógica para niños, ¿no? ¿Qué es la Constitución? Es un acuerdo, es un pacto. También es un librito y es un manual, pero es fundamentalmente un pacto. ¿Quién forma ese pacto? Toda la sociedad. ¿Cómo lo hace? A través del Poder Legislativo. ¿Y cómo forman el Poder Legislativo? A través de elecciones. ¿Y quién designa las elecciones? La Constitución. Es como el pacto principal. De ahí surge todo. Ellos dicen, yo soy el juez de este pacto. O sea, no el que lo protege, sino yo soy el que decide qué es lo que debe contener este pacto. Pues ya, están razonando afuera del recipiente, ¿no? Por decirlo amablemente, ¿no? Entonces, se le ocurre decir, me la borras y si no, te vas a hacer acreedora a un proceso penal de 3 a 6 años, a 9 años de prisión e inhabilitación. Bueno, ya perdió el sentido porque primero, la Presidenta de la República
incluyendo también a la juez, a los senadores, a los diputados, consejeros electorales, magistrados electorales, consejeros de la judicatura, tienen protección, se llama fuero constitucional. Entonces, la juez no puede ordenar. La juez lo más que podría hacer es: te paso, Fiscalía General de la República, lo que yo considero que es un delito de la Presidenta de la República, para que tú decidas si investigas y persigues este delito. Y la Fiscalía diría, si lo hiciera, diría: a ver, vamos a investigar, necesito que el Congreso desafuere a la Presidenta, y ya desaforada la empezamos a investigar y la turramos ¿a quién? A un juez penal. Bueno, tendríamos que estar tontos para permitir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es, primero, incompetente en este asunto, y ahora te explico por qué, pero además porque ya está viciado. O sea, ¿por qué te vas a someter a un juez que sabes que te va a fregar? Claro. Que va a decir, vas para atrás, y cuando lo haga va a decir, pues ¿para qué te viniste a poner de pechito? ¿No? Entonces, hace muy bien la Presidenta y todo el orden jurídico democrático mexicano decir, son incompetentes porque lo son. O sea, son de pleno derecho, son incompetentes. Esto no es un debate, esto no es una mañanera en la que Andrés Manuel dijera, son corruptos porque liberaron a tal, y a lo mejor Andrés Manuel pues no era abogado, y estos pueden decir, bueno, lo que pasa es que el Ministerio Público efectivamente no puso el arma, no dijo que el calibre, todos los pruritos por los cuales los liberaban. O como este caso donde dicen, es que no era 122A, sino era 122B. Entonces se tiene como que el delito está ahí, pero tienes un error en la letra del edificio, ¿no? Y se echa para atrás. O el arma asesina, ¿no? Tú la ves y dices, es una pistola 9 milímetros, y la ves así y dices, pues yo creo que es el Glock, y el Ministerio Público, que no es experto en armas, dice, es una Glock 9 milímetros, claro. Y resulta que era una Sig Sauer, y entonces pues estás diciendo una pistola que no es. Entonces, señor, disculpe usted, regrésese a delinquir, ¿no? Este tipo de cosas sucedieron porque además esto no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas pues, de que hay corrupción, ¿no? Obviamente. Entonces, esto no es una cuestión de interpretación. Hace unas horas yo tuiteé, hay normas, cualquiera que sea, las normas civiles, penales, jurídicas, que invitan a interpretarse. Por ejemplo, ¿no? A juicio del tribunal se determinará si le impone la más alta o la más baja. Ah, pues ya, ¿no? Dependiendo de lo que conste en el expediente, de acuerdo con las pruebas que se valoren, pues está invitando a interpretarse y se deben interpretar. Pero lo dice en la ley. Lo dice en la ley. En términos generales, cualquier norma se puede interpretar, excepto las normas que prohíben cosas, porque lo hacen de forma absoluta, si no, no estarían prohibidas. Claro. Y las normas que hablan de la improcedencia de plano, cuando dicen el juicio de amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas a la Constitución, no nada más es una oración, se explica por qué un juez no puede estar diciendo qué es lo que debe ser la Constitución. Los jueces existen por virtud de la Constitución, no pueden ellos estar por arriba porque además serían un constituyente de facto y no fueron electos, y es una sola persona, y el principio democrático es que sea un órgano. Entonces, el juicio de amparo es improcedente. ¿Cuándo sí es procedente? Contra cualquier acto de autoridad, de cualquier autoridad, y contra cualquier ley que no respete a la Constitución, pero la Constitución es el parámetro. Si yo cambio el sistema métrico decimal que tenemos y digo, ahora vamos a seguir el sistema inglés, entonces todo nuestro sistema de medidas va a tener que adaptarse a este. Pero no puede un juez decir, no, este sistema inglés no me gusta, realmente la milla debería ser de otra forma. No, pues ya dijimos que va a ser así. Bueno, entonces, no solo son incompetentes, sino que además han declarado públicamente que están en contra. Entonces dices, pues ¿por qué me voy a someter? Si yo cometo el error de someterme y decir, ok, voy a contestar tu citación y me voy a quejar ante un colegiado, yo estoy decidiendo someterme a su autoridad. Ellos van a decir, pues tu reforma no va. Y entonces ahora sí, yo sería una contumaz, una rebelde, por no obedecer a la jurisdicción a la que me sometí. Por lo tanto, dices, no me tengo por qué someter porque son incompetentes, de pleno derecho. Ahí, Andrés, sí. A mí me gustaría, porque hay una manera de que la presidenta está en desacato, y no es así, porque lo que le están diciendo no es algo que le corresponda. La presidenta no es que esté en desacato de nada, porque ellos no tienen pues el poder en el sentido de la palabra, no les corresponde a ellos decidir que, le decía la presidenta en la mañanera, en una de las mañaneras, que
pues ellos no pueden decir esto de borren la Constitución. No. O sea, imaginemos Sí. No, aparte la poco locura precisos, que dicen, ¿no? O sea, son muy precisos porque es que hay que quitarlo de la Constitución. No, pero No. además hay otra explicación breve. Quitarlo significa que no exista, o sea, bórralo. Pero entonces tú estás queriendo hacer algo que ni la Corte se atreve, que es el Tribunal Supremo máximo, última instancia non pelustra de nuestro país. ¿Por qué? Porque la Corte, lo que puedes decir, se declara la invalidez de una norma, nunca de la Constitución. La Corte no puede invalidar la Constitución por las mismas razones que no puede hacerlo el juez. La Corte es la guardiana de la Constitución, no es la que la crea. Entonces la Corte dice, se invalida, por ejemplo, nos invalidaron el plan B, ¿te acuerdas? Se invalida porque no se cumplió el proceso. Por cierto, eso fue una falsedad, con mucho gusto lo tocamos en otra ocasión. No se cumplió el proceso legislativo, se invalida la reforma. Bueno, eso nunca dijeron, y me la borras no, simplemente te ordeno que publiques la sentencia por medio de la cual se invalida. Pero no te digo, me borras. Es como absurdo, es como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Que le corten la cabeza. Que le corten la cabeza, sí. Es más, córtenle la lengua, pero antes que se arrepienta, ¿no? Es como, ¿qué se me hace que antes de matarte te pego, ¿no? O sea, está muy mal. Entonces, y otra cosa con la cual han demostrado su desprecio. Primero, no respetar la Constitución. Segundo, querer imponer sentencias, suspensiones, etcétera. Y tercero, decidir, no trabajamos. ¿Sabes qué? Y no trabajamos. Es más, ya dijo el Consejo de la Judicatura que podemos cobrar, ¿no? Protestando, disfrutando lo cobrado. Y ahora, desde ayer les dijo, se acabó, a partir de mañana, o sea, hoy tienen que ir a pasar lista y trabajar. Bueno, lo que está sucediendo es que llegan afuera del juzgado, les pasan lista, pero nadie trabaja. Tienen cerradas las puertas de los juzgados, están haciendo berrinche. Ahí, por ejemplo, a mí me gustaría recuperar esta metáfora del fútbol, Sí. porque nos hablas de que hay un equipo que no tiene los aditamentos para jugar bien el fútbol, hay otro que tiene todo el equipamiento, pero además tiene al árbitro a su favor, quien tiene todo el aditamento, y además quien juega es un público, digamos, ahí, ¿no? Entonces y las reglas, ¿no? del partido son ad hoc para que ese equipo lustroso, ese equipo bien entrenado, ese equipo pueda ganar el partido de fútbol. Y cuando lo pierde, dicen, hay que cambiar las reglas. Sí. Para que no digan que ganamos, ¿no? Exacto. En esa parte. Ahora, lo otro que te quería preguntar, Andrés, es que a mí me causa una intriga porque evidentemente hay una parte de vigilar al vigilante, porque ¿quién, por ejemplo, en ese sentido, le dice a la Suprema Corte de Justicia, si es un poder de la nación, quién le dice que no haga lo que está haciendo? ¿Quién obliga a la Suprema Corte, a los ministros, magistrados, que vayan a trabajar? La judicatura lo puede hacer, tiene esa figura de poder hacerlo, y en ese sentido, ¿cómo es que se lleva el proceso a la par de lo que viene? O sea, porque ya sabemos que se está preparando este terreno para las elecciones de ministros, magistrados y todo eso, para que se pueda elegir al Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que funciona? ¿Quién los obliga? Los obliga la ley, pero si están en desacato de la ley, entonces, ¿cómo está funcionando ese proceso? Bien, bueno, pues está haciendo la pregunta que habla del poder y de su esencia del poder. La Constitución es también otra cosa, es un libro que dice quién manda y quién obedece. Ajá. ¿Y quién decide quién manda y quién obedece? El pueblo. Entonces la Constitución dice, el pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. La soberanía de la nación reside esencialmente en el pueblo. Aunque esto parezca un discurso demagógico, es justamente el pueblo, a través del poder legislativo y de las legislaturas locales en cada uno de los estados, que decide que se haga una nueva reforma. Y el pueblo no nada más sirve para legislar, es el poder, a través del poder legislativo, el que ejerce la vigilancia de todo el Estado mexicano, de todo, a través de la Auditoría Superior de la Federación y a través de una cosa que se llama juicio político. ¿Por qué no tienen derechos los jueces? Es que no son nuestros derechos. No tienes derechos
como los tiene cualquier empleado, sea público o privado, descrito en el apartado A o en el apartado B del artículo 123 de la Constitución, porque tú no tienes un patrón. Tú eres un funcionario designado por el Congreso para cumplir una función pública. Digamos que es el más alto honor que podrías tener y existe por virtud de la Constitución. Si la Constitución cambia, tú ya no existes. Si tu puesto cambia, y ya ha sucedido. Ha sucedido con la Corte en el 94, con el INE en 1996, con el INE en el 2007 y con el INE en el 2014. Son cargos altísimos, de los más altos que existen en el país, que por virtud de una reforma constitucional se desaparecen, se crean nuevos consejeros, y es como si ahorita un senador dijera, esta iniciativa que va a meter la presidenta de que ya se va a acabar la reelección, viola mis derechos porque a mí ya me habían dicho que yo me podía elegir. Ahora no saben con que ya no me puedo reelegir. Y los diputados, ¿cómo que? No, pues ya cambió la Constitución, ya cambió el pacto. Esto era antes, pero ahora, como decía Andrés Manuel, antes como antes, ahora como ahora. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estos altos cargos, al no ser empleados como cualquier otro, gozan de altos sueldos y gozan de fuero constitucional y solamente pueden ser tocados mediante procedimientos establecidos en la propia Constitución. El juicio político, en caso de que cometan barbaridades como ya cometieron, o la declaración de procedencia o desafuero, así se le llama, declaración de procedencia o juicio de desafuero, porque es la manera en la que el Congreso decide quitarle la protección, como la tapa de una panera, le quitas la protección, el mosquitero a las conchas, para que pueda el Poder Judicial y la Procuraduría perseguirlos o juzgarlos. Para esto tiene que haber un acuerdo de las dos cámaras, etc. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la manera de controlarlos? Ellos se deben a la Constitución y la Constitución al pueblo. Entonces el pueblo, a través del juicio político, podría correrlos. Ahorita, hoy en día, todos los ministros, bueno, quizá con excepción de las ministras que nunca estuvieron de acuerdo con el paro y que no estuvieron de acuerdo con que se admitieran a estudio las controversias y las acciones, pero incluyendo magistrados y jueces de distrito, todos ya incurrieron en causales de juicio político. O sea, si ahorita decidieran los diputados, pues ya vamos a correrlos, podrían someter a juicio político a todos, hasta por orden alfabético, todos los que están en paro, y decir adiós, inhabilitados y corridos. Claro que no puedes hacer eso, porque políticamente creas un huracán y van a decir, pues estos son Venezuela, son Cuba, son Bukele, que están atentando contra sus jueces, pero de que existen las causales, están en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades, dice que atenten gravemente contra las instituciones, que tomen resoluciones en contra de la Constitución, ¿verdad? O sea, y otras más. Pero también incurren en responsabilidad administrativa, porque no pueden estar sin trabajar si su obligación es trabajar. Pero también incurren en responsabilidad penal, porque están cobrando algo por lo que no trabajaron, y quien les está pagando está incurriendo en responsabilidad penal. Y el Consejo de la Judicatura, que les permitió irse a paro y acordando por mayoría de votos pagarles, cometió un delito federal. O sea, están en la ilegalidad. Hemos sido tolerantes porque no queremos más problemas, ¿no? Pero el pueblo, en cuanto lo decida, en cuanto lo decida el Congreso, que creo que ya no debe tardar mucho, mínimo deberían correr a la juez a través del juicio político para que ya los demás dijeran, ya nos pasamos de la raya. Lo que están buscando ellos, aparte de ser un lawfare, buscan la estrategia blandigolpista, que es generar una crisis, claro, para que justamente se ordenara algo así y entonces vieran policías entrando a la corte. Esa es la foto que quieren para subirla a la BBC, para subir la amnistía y para decir que México ya se terminó la división de poder, toda esta vomitada de cosas que dicen. Entonces no vamos a caer en el garlito, pero de que son delincuentes flagrantes, lo son. Yo lo sostengo y por eso no los respeto, porque ellos no están respetando lo que decidieron guardar y hacer guardar. Ellos juraron guardar y hacer guardar la Constitución y no la están respetando, son impresentables, incluyendo al ministro que se fue a Harvard a comentar, claro, sarcásticamente la reforma de la Constitución, que ya es ley y que él debe respetar. Violó el código de ética, violó, primero porque se pronuncia en contra, pero segundo porque habla mal de las instituciones de su propia patria, ¿no? Y fue a hablar a un aniversario del 100 aniversario de la Escuela de Derecho de Harvard, pues tienes que ir a celebrar tu escuela si estudiaste allá.
no ir a quejarte de tu constitución y de tu país, ¿no? Es como indigno, le falta honor. Entonces, procede el juicio político, el pueblo siempre va a tener la posibilidad de sancionar al presidente, al jefe de gobierno, diputados, senadores, gobernadores, magistrados, ministros, magistrados electorales, consejeros de la Jefatura, consejeros comisionados del INAI y un par más, fiscales generales de la República. Oye, Andrés, entonces, que quede absolutamente claro, los que están fuera de la ley son ellos, los que están portándose mal, los que tendrían que ser los guardianes de la Constitución, la están tratando de pasar por encima de ella, pero es un hecho que la reforma ya está en la Constitución, es una ley y vamos a seguir avanzando en este proceso. Y hablando de que vamos a seguir avanzando en este proceso con todo y la andanada mediática en contra de él, me gustaría también que nos platicaras un poquito tu opinión de, todos sabemos que ahora vamos a poder nosotros elegir, ¿no? Como cualquier funcionario que nos represente, que eran los únicos que se sentían especiales y que no tenían que llegar por el voto popular, sino por sus credenciales, por sus estudios o por sus palancas. Comprando el examen. Comprando exámenes, ¿no? Porque ya en las últimas mañaneras también hemos visto a la compañera Ernestina hacer como toda una disertación acerca de todo lo que estaba mal en el Poder Judicial. Hablaba de cómo, por poner un ejemplo, hablaba del Cerefeso en Morelos, de las 1,000 compañeras que están privadas de su libertad, más del 34% tienen entre 9 y 12 años esperando un juicio, pero ya tienen 9 o 12 años estando ahí. Pero a mí me gustaría mucho saber, Andrés, tu opinión acerca de, pues ya estos jueces, magistrados, que han dicho que ellos no van a participar en que pongan a votación, que puedan votar por ellos porque les parece que es un juego, que les parece que estamos tomando la justicia en una tómbola, ¿no? En el proceso de insaculación que vimos, que no fue para decir quiénes van a ser los magistrados o los jueces, sino los espacios que iban a entrar, ¿no? Una mentira lo que estamos viviendo, pero esta parte que tú decías al principio, estos jueces, magistrados, este poder judicial que se creen especiales, únicos, por encima del pueblo, que ellos piensan que perder sus privilegios, porque eso es lo que están perdiendo, privilegios, ¿no? Que no tenemos la mayoría de los mexicanos, pero que hablan de que ellos no van a entrar en este juego de que voten por ellos. Hace algunos días tuve la oportunidad de estar con la compañera Lenia y con otra magistrada, y que hablaban que en realidad esto refleja su profundo desprecio hacia el pueblo de México, porque los creen, ya saben, la derecha tiene... Tenemos que hacer una pausa, el problema de sonido, perdón. No te preocupes. No hay problema. Creo que les van a cambiar las pilas. Ah, Dale, está dale. bien. ¿Al de Andrés? ¿El de Andrés? Ah. Sí, hablo mucho, discúlpenme. Sí, como Gómez Fierro, ¿no? Que dijo, Ajá, como yo Gómez no Fierro. voy a participar de su farsa. De su fuerza. Sí. ¿Sí que podemos retomar desde el principio de la pregunta? Sí, Sí, amigo. Listo, muchas gracias. A ti. me gruñó la panza bien feo. Ahorita le echamos unos tacos. Ahorita nos dicen. Sí, sí, sí. Listos. Oye, Andrés, entonces que quede claro que los que están por encima de la ley, los que están violando la Constitución son ellos, evidentemente no la presidenta, y mucho menos nosotros que votamos para que hicieran estas reformas constitucionales. Pero a mí me gustaría mucho también saber qué opinas sobre estas declaraciones públicas de algunos magistrados, de algunos jueces, de algunas ministras o ministros, que han dicho que ellos no van a participar en el proceso en donde se van a hacer las elecciones de estos cargos, porque son una farsa, porque ellos... Pues lo han dicho más de una vez que pues, los mexicanos, mexicanas no tenemos esta conciencia para saber las decisiones que tienen que tomar, porque dicen que este proceso en donde ellos van a ser votados, como cualquier representante del pueblo tiene que ser, que no les apetece estar ahí. Y yo hace algunos días estuve con la ministra y con la magistrada, con Lenia y con Lorete, y decían que más bien
Eso demuestra una vez más el profundo desprecio que tienen hacia el pueblo de México y que sobre todo ellos saben que van a quedar exhibidos porque en realidad las y les compañeros que van a poder estar ahora representándonos y que van a poder contender por volver a ser elegidos, porque todos tienen la posibilidad de que ahora el cargo que tienen ponerlo para que los vuelvan a ser elegidos, pues van a quedar exhibidos, porque en realidad pues la gente ahí se va a acordar cuando fue a su juzgado y el juez no quiso salir, cuando querían que les hicieran una copia y tenías que pagar la mordida por aquí, la mordida por acá, donde decían que los asuntos eran muy difíciles, pero sobre todo, insisto, el desprecio que tuvo este poder contra el pueblo de México, que ahora tiene otra vez la posibilidad de que históricamente pongamos en el lugar que le corresponde a cada uno de estos compañeros. ¿Qué piensas de estas declaraciones de algunos jueces, magistrados, en donde dicen que ellos no van a entrar en la farsa de esta posible sucesión? Pues quiero hacer otra vez la analogía del equipo de fútbol. Es el equipo de fútbol que dice, ay, no voy a ir a ese juego porque nos van a aventar de cosas, nos van a robar las cosas de nuestros coches, ¿no? En el vestidor se van a llevar nuestras maletas, ¿no? Intentan decir que desprecian, pero en el fondo están abrumados del miedo, por decirlo decentemente. No van a ganar, nadie va a votar por ellos y no quieren ser humillados en público. Eso es lo que pasa. Y dicen que no se van a prestar a esa farsa, no, porque no tienen la más mínima posibilidad. En el Poder Judicial yo trabajé ahí, tengo muchos amigos, incluso familiares ahí. Hay como diferentes tipos de personas que trabajan. Una es el que llega desde abajo y casi llega de bolero. Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Alguien se compadece de él, así era por lo menos antes. Lo dejaban entrar de meritorio. Se aventaba 2 años sin cobrar, trabajando horas extras, todo para aprender y todo. Entonces ya volteaba un juez y le decía, te voy a dar una plaza temporal de oficial judicial para que puedas ir creciendo. Es gente que le costó mucho trabajo llegar y dijeron que hay que hacer para quedarse. No, pues así. Entonces le echan muchas ganas, pero también obedecen y le deben lealtad a estos jueces. Y cuando estos jueces saltan a ser magistrados y ellos se van a ser juez, pues siempre queda este vínculo de lealtad y todo, los que son agradecidos, los que no, pero pues el juez digamos que le puede hablar, oye, te recomiendo este asunto, bla, bla. ¿De qué hay corrupción? Hay corrupción. Y luego está la crema y la nata, los hijos de exministros que estudiaron en la Libre, que estudiaron en Harvard, como este impresentable, y que son protegidos bajo las alas de ciertos ministros y sus carreras se las van cuidando. Todo el mundo les va haciendo así para que lleguen directo a ser ministros. Casi por derecho divino, ¿no? Como Casi. en una corte. Sí, no voy a decir el nombre porque es un buen amigo, pero es hijo de un ministro y es ministro, ¿no? Y creo que el abuelo también fue ministro, ¿no? Entonces dices, pues, o sea, ¿qué tuvo que pasar para que tú llegaras, no? Bueno, pues buenas relaciones, prestigio familiar, compromisos, etcétera. Bueno, entonces, lo que sucede es que cuando ellos dicen no quiero entrarle, también están diciendo no me voy a prestar a su juego, pero en el fondo es esto, es una declaración de miedo. Y bueno, muchos de ellos, como Gómez Fierro, pues imagínate si no lo van a consentir en las a ver, si contrataron a Felipe Calderón y a Georgina Kessel como consejeros, pues este muchachito seguramente, guarden este tuit, va a ir a dar al jurídico de Iberdrola o de cualquiera de las otras compañías o en los despachos que les llevan los asuntos. Nada más hay que esperar, y va a ser la vergüenza nacional. Y el juez Rodrigo de la Pesa, que fue el que le quiso ordenar al tribunal, me nombras, tienes 24 horas para nombrar tus 2 suplentes, cuando no tenía por qué hacer esto, había sido cachorro de Norma Piña, trabajó en la corte como su secretario, pero además su padre fue el presidente del Tribunal Electoral, José Luis de la Pesa, que por cierto además había sido el abogado de los bancos en 1982 cuando la nacionalización de la banca. Entonces son los mismos nombres y si les escarbas salen y salen y salen. Entonces, bueno, pues no le quieren entrar y qué bueno que no le entren. Hay un par de jueces que sí, que ya incluso ayer estuvieron con el presidente de la Cámara de Diputados diciendo yo sí quiero entrarle. Hay otro juez que decidió abrir su juzgado y lo han amedrentado, lo han ido a intimidar. Y hay un par más, tengo amigos que me escriben, no, yo estoy parado fuera de mi juzgado
y nomás no me abren. Pero el miedo los rebasa porque no se atreven a decir, aquí estoy yo soy secretario, le tienen miedo. Y yo sí les digo desde aquí, pues maestro, no te has pronunciado, ¿eh? O sea, no vayas a pedirle a la gente que te apoye cuando tú no tuviste los arrestos de decir, yo hasta aquí, ¿no? Porque en la vida hay que saber decir hasta aquí, creo, ¿no? Sí, ya para ir cerrando, Andrés, ¿cuál es el proceso que sigue? ¿Cuál es esta parte de la elección de ministros, jueces y magistrados que sigue? ¿En dónde está parado ese proceso? Si está parado en algún lugar o si continúa, quiénes son las instancias que están llevando este proceso y ya para desmentir esta parte de lo de la tómbola que se hizo en la Cámara, ¿para qué fue esa tómbola? Para ir desmintiendo esa fake news. Con mucho gusto. Para cerrar además las anteriores ideas, no se va a echar para atrás la reforma, no porque lo digamos nosotros, no es una declaración política, es una convicción jurídica con plena certeza, no se va a echar para atrás, ya es derecho vigente, ya es la Constitución y ni un tribunal internacional puede tumbar una reforma constitucional porque la Constitución dice que los tratados que estén de acuerdo con ella serán ley máxima, pero si no están de acuerdo con ella, pues no serán ley máxima, entonces no hay problema. Respecto de que si la presidenta está en desacato o no, pues imagínate que te llegara a ti una citación de un juez de San Salvador, te dijera, Daniela, preséntate porque estás acusada de haberte robado 10 computadoras, y tú dices, váyanse al diablo, ni salvadoreña soy mexicana, yo no voy, y un abogado te dice, no, ve, preséntate e impugna allá, y entonces ya que te declaran que eres inocente, pues están locos, ¿no? No lo haría. Bueno, pues es lo mismo, no tenemos por qué entrarle a ese juego. ¿Qué sigue en la reforma? Se publicó la convocatoria el 15, la convocatoria por parte del Senado de la República para que inicie el procedimiento. Se le ordenó al INE iniciar los trabajos, el INE prudentemente envió una consulta al Tribunal Electoral para decir, oye, vamos bien, el tribunal dijo, sí, yo no te puedo, ni nadie te puede frenar porque es la Constitución. Y el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral, entonces ya nadie te puede decir nada. Entonces el INE continúa. El 31 de octubre, la próxima semana, tienen los 3 poderes que haber designado a sus comités que van a ser el sínodo, ¿no? Los sinodales, los que van a examinar a los aspirantes. 5 personas en cada uno de los 3 comités, 3 mujeres y 2 hombres. ¿Cómo lo van a escoger? Como decida cada poder escogerlos, deberán ser personas pues, que se supone que sepan de la materia electoral, constitucional, legal, jurisdiccional. Estas personas seleccionarán una vez que se presenten los candidatos. Tú te puedes inscribir al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Yo quiero ser ministro, quiero concursar en las 3 arenas, ¿no? Y a ver cómo me va. De todos esos que se inscriban, cada comité va a seleccionar a 10 al final. Primero, ¿qué les va a revisar? El currículum, los va a entrevistar, va a revisar su hoja de vida, digamos. Yo creo que la convocatoria no excluye expresamente que no se les pueda hacer un examen o que no se les pueda profundizar en algún tema. Estos comités tendrán sus propias reglas cada uno y determinarán de manera transparente cuáles son los 10 finalistas. 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo y 10 judicial. Ya que tengo estos 10, ahora vamos a aplicarles la tómbola a esos 10. Nada más vamos a sacar a 3. Entonces, si a ti te ayudó el comité, porque no, es que el comité es de paleros, no sé, eso no significa que vayas a llegar, porque pueden salir todos menos tú. Entonces, tienen que escoger buenas personas, que sean solventes todos, para que el que llegue sea bueno. Claro. Entonces, ellos tienen que escoger 3 mediante tómbola transparente, 3 y 3. Y la presidenta podrá proponer a los 3 o a uno solo, esto en cada una de las plazas vacantes. Son 9 ministros, son 5 magistrados electorales, son 5 magistrados del Tribunal de Justicia y son 15 magistrados de las salas regionales. En total son 34 decisiones las que se van a tomar, más las que se vayan a elegir de jueces de distrito y magistrados. ¿Y eso es cómo se decidió? Bueno, pues se le pidió al Consejo de la Judicatura, que no quería, pásame la lista, claro, el estado nominal, ¿no? Así, ¿quiénes son? ¿Y cuáles son vacantes? Pásamela. ¿Ok? No te paso nada. Pues pásamela. Hasta al final dijeron, aquí está la lista. Se dividió en 2. Dije, vamos a hacer una insaculación hace 8 días en el Senado para decidir si los pares o los nones son los que se eligen. Nada más. O sea, ¿qué cargos se van a elegir? No que estén rifando quién va a ser juez.
De hecho, esta tómbola de la que yo hablo tampoco está diciendo quién va a ser juez, está diciendo quiénes son los 3 de los cuales se puede proponer a uno para que sea electo. Y ya con todo este material, los que resulten elegibles aquí, porque esos cargos se van a elegir, van a concursar, todas esas plazas se concursan, estos jueces pueden decidir, pues yo me quedo, yo quiero concursar, perfecto, tú ya estás en la boleta, nadie te va a tapar, y cada candidato podrá hacer su mini campaña, pero no es campaña de recorridos en la calle, es una campaña a través de mensajes grabados que seguramente el INE los va a ayudar a que cada quien grabe su spot. Vas a decir, hola, soy Andrés García, pero quiero ser ministro porque pienso que la justicia, no sé qué, debe durar, no sé, 15, 30 segundos, lo que diga el INE, y se van a usar los tiempos del INE y del Estado para que todas estas personas puedan salir en radio, televisión, en spots, como si fuera campaña, y acudir a debates en foros como este, o foros de la TV pública, o foros de la TV privada, con la hora de opinar, los ridículos estos de... no, ya no están los de primer plano, pero todos estos, ¿no? El tercer grado. El tercer grado, ¿no? sí. A ver, dense ahí. No, yo pienso que el derecho y no sé qué. La gente dice, este pueblo tonto no va a saber. Al contrario, el pueblo quiere entrarle. Y la gente, mira, yo he estado en los foros, ¿no? Y la gente te pregunta, y la gente está bien informada. Y dices, eso me da gusto porque somos una sociedad politizada. Entonces la gente va a decir, yo prefiero a este juez porque me gustó más lo que dijo, o a esta jueza porque me gustó más lo que dijo, y el día de la elección, pues la elegirán. Todavía falta ver cómo establece el INE, cómo se va a llenar la boleta. Porque una parte decía que se va a escribir el nombre, creo que ahí hay problemas, porque hay gente que no sabe escribir. Probablemente se tenga que emitir un acuerdo diciendo, bueno, no se va a escribir, se podrá marcar la boleta. Eso está en veremos todavía, pero se trata de maximizar los derechos. O sea, no es como que diga, eso no lo dijo la reforma, entonces, no, bueno, no lo dijo la reforma, pero podemos hacerle una edición, etcétera, ¿no? Claro. Porque además, pues, somos un gobierno que va empezando y que tenemos que instrumentar todo. La primera vez que se hace, es natural que vaya a haber cosas que tengan que corregirse y todo. Además, tenemos el tiempo encima, ¿no? Ay, Andrés, a mí me gusta mucho esta parte última donde dices que desde el instituto, desde el movimiento en sí organizado, hemos hecho muchísimas asambleas informativas, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta que este es un tema que en realidad la gente está muy interesada en continuar platicándolo, en entenderlo cada vez mejor. Y eso también implica, tú decías, ¿no?, que tenemos que estar más informados, y eso creo que es fundamental, ¿no? También este segundo piso de la Cuarta Transformación nos ha demostrado una vez más que estos procesos, el compañero Monedero en su visita que tuvo hace algunos días al instituto hablaba de que nosotros, para sostener este segundo piso de la Cuarta Transformación, evidentemente no van a bastar los 36 millones de votos porque ya lo hemos visto, están ahí presionando, tratando de que los poderes fácticos sigan siendo los que deciden, y que eso implica que sí o sí nosotros sigamos también en territorio, en movimiento, organizados, politizándonos, que la formación política es fundamental para que nosotros podamos sostener este proceso porque, insisto, los 36 millones por sí mismos no nos van a permitir seguir avanzando con las reformas. Es la primera, estamos viendo, ¿no?, esta reticencia contra la reforma al Poder Judicial, pero vienen muchísimas más que lo que buscan es profundizar este segundo piso de la Cuarta Transformación, que lo que quiere básicamente es quitar privilegios y llenar de derechos a las mayorías. Pero para eso, Andrés, y me gustaría que a lo mejor pudieras cerrar con esta parte, hablaras de esta importancia de cómo ciudadanos, como militantes o simpatizantes o simplemente ciudadanos que buscan, y que eso nos pone de este lado de la historia, del lado de la izquierda, el beneficio de las mayorías y romper con los privilegios, en donde no estamos buscando un beneficio personal ni el individualismo, sino la colectividad. Es importante seguir formándonos, pero sobre todo seguir apoyando en territorio y ganar las narrativas en las calles, con nuestras familias, con nuestros amigos, de cuando nos dicen es que la presidenta está en desacato. No, los que están por encima de la ley son ellos. Cuando nos dicen es que lo que están haciendo es que estén sobrerepresentados, otra vez nosotros tener la información. Creo que nosotros desde el movimiento, insisto, siendo parte o no de Morena, porque esto trasciende a un partido político, esto tiene que ver en particular con el movimiento social, con años y años de luchas, pero sobre todo que tengamos muy claro que nosotros no podemos creer que ya todo está ganado porque estamos en este segundo piso de la Cuarta Transformación, que tenemos que seguir luchando
porque el espacio que dejamos nosotros sin cubrir es el espacio que la derecha llega para tratar de desarmonizarnos, de fracturarnos y de ahí empezar a desinformar y a mentir. Pues sí, voy a hacer otra analogía. Hay una película de Liam Neeson que se queda en la nieve perdido y tiene una fogata y están los lobos queriendo entrar y la única manera con la que no se le acercan es manteniendo el fuego porque le tienen miedo al fuego. Imaginemos esto en el triunfo. El triunfo es la fogata, pero lo tenemos que mantener prendido. No podemos, cuando tú estás haciendo una fogata, una chimenea, pues le echas leña, pero tienes que estarla alimentando, porque esa leña se consume. Y si te descuidas, cuando volteas, ya se va a apagar y entonces cuando entran los lobos. Esta responsabilidad no nada más es de ustedes como elementos activos del partido, sino nos toca a todos los mexicanos, mexicanas, mexicanes. Hay una razón por la cual el genocidio en Gaza está atacando a los niños, porque quieren borrar la memoria, quieren que ya nadie viva ahí y ellos se queden con esa tierra. Y nosotros tenemos que en México explicarle a las generaciones que vienen, estas generaciones que no lloraron en 2018, que no lloraron ahora que ganó Claudia, porque no lo sintieron, porque no identificaron esta necesidad. Los niños que hoy nazcan van a nacer en un país democrático, en un país que no sufrió los fraudes, y entonces de repente pueden considerar que la 4T no es suficiente y entonces va a llegar un imbécil como Chumel Torres a decirle de cosas y van a decir, claro, él es chido, es buena onda, es simpático, vamos a votar por él. Es nuestra obligación, padres, madres, tutores, maestros y mexicanos en general, explicarles esto a las nuevas generaciones. Y por eso creo que hay 3 ejes fundamentales de formación. Formación histórica, que es lo que hacía Andrés Manuel, ¿no? Nos daba clases de historia en las mañaneras. Formación política como tal, qué significa la izquierda, la derecha, que va muy junto con la historia, pero los movimientos, todo lo que tú haces tan brillantemente, ¿no? Lo que hace el Fisgón, explicar ahí las ideas, y lo que hace Juan Carlos Monedero cuando nos hace favor de venir. Y la otra es, pero esa ya es de rebote, es la jurídica, ¿no? Que la gente entienda que no nos van a venir a contar chismes de que ilegalidades, inconstitucionalidades, desacatos. No, la gente sabe y sabe defenderse. Creo que esas 3 partes son fundamentales en la capacitación y pues todos tenemos que echarle ganas, no porque alguien nos vaya a pagar, nos vayan a dar un cargo, nos vayan a tomar en cuenta. Esto lo hacemos por México, porque ya se han puesto a pensar qué pasaría cuando regrese esta gente. O sea, ¿ustedes creen que nos perdonarían todo lo que ha sucedido? Morena sí, la 4T sí, la 4T no es vengativa, pero ¿a poco ustedes creen que ellos tienen la misma calidad moral? Claro que no. No podemos permitir ni un ápice de que avancen y les tenemos que avanzar la trinchera, ¿sí? Ahora hasta acá y ahora más adelante, no para exterminarlos, ellos deben existir, tampoco nos conviene nunca ser un partido hegemónico, ser así como el Partido Comunista en China o en Rusia, no. Tiene siempre que haber el contraste, pero no podemos dejar que ese contraste nos rebase porque no tienen buenas intenciones. Nada bueno no sucedería si regresan estas personas a recuperar lo que el pueblo les ha ido quitando. Claro. Andrés, te agradecemos infinitamente por esta charla sobre fútbol, sobre cine y sobre la reforma al Poder Judicial. Te agradecemos mucho, siempre con la promesa de que regreses a los espacios del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y pues agradecer a Dani que nos acompaña siempre en la conducción de los espacios del Instituto Nacional de Formación Política, y comentarles a los compañeros que nos ven por las redes sociales del INFP que escriban sus comentarios en las cajas de comentarios. Nos interesa saber qué es lo que piensan sobre la reforma al Poder Judicial. Es importantísimo que demos una opinión en todos los espacios posibles, en las calles, en las redes sociales, a través del tweet, que no olvidemos que ahí también está la disputa política en las redes sociales, y pues evidentemente nosotros leemos todo lo que nos ponen en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política. Chequen toda la propuesta formativa del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque hay que recordar que sin formación no hay transformación, y en ese sentido pues tenemos que estar ahora sí que bien a las pilas
sobre todo para defender lo que ya ganamos en las urnas, 36 millones de votos, compañeras, compañeros y compañeres. Y en ese sentido, pues les agradecemos y sigamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.